padres que aman a Dios no son. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas del barrio Venta de Carpio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Reciban un cordial saludo por parte del presidente Ramos, del presidente Sánchez y del presidente Brasil Manzanilla, quienes les aman, quienes les mandan un afectuoso saludo. El día de hoy todavía sigo disfrutando de nuestra hermosa noche de hogar del día viernes, en donde el presidente John y hermano Emanuel nos dieron esa satisfacción que tenemos como miembros de la iglesia de poder estar unidos juntos en oración, disfrutando de todas las bendiciones que nos da el ser miembros de esta iglesia. Al leer las preguntas y al escuchar lo que el presidente Johnny nos instruía en referente al templo, no me queda más que reconocer que nuestro amado Padre Celestial nos ama y nos cuida. ¿Qué significado tiene para ustedes que el Evangelio de Jesucristo sea restaurado en la tierra? Piensen por un momento, mis hermanos, ¿qué sería de nosotros si nuestro amado profeta José Smith no hubiese tenido ese valor, ese deseo de querer saber a qué iglesia debería unirse? Significa que ustedes y sus familias pueden sellarse para siempre. Significa que gracias a que han sido bautizados por alguien que tiene autoridad de Jesucristo y han sido confirmados miembros de su iglesia, ustedes pueden disfrutar de la compañía constante del Espíritu Santo. Él los guiará y protegerá. Significa que nunca quedarán sin consuelo o sin acceso al poder de Dios para recibir ayuda. Significa que el poder de Dios puede bendecirlos cuando reciban las ordenanzas esenciales y hagan convenios con Dios y las guarden. Estas verdades sirven de ancla a nuestras almas, en particular en los tiempos en que ruge la tempestad. En estos tiempos, mis hermanos, donde vemos cómo el mundo está totalmente conmocionado, sin saber a veces qué hacer. El libro de Mormón registra el clásico surgimiento y la caída de dos civilizaciones importantes. Su narración demuestra cuán fácil es para la mayoría del pueblo olvidarse de Dios, rechazar las admoniciones de los profetas del Señor y buscar el poder, la popularidad y los placeres de la carne. Reiteradamente los profetas anteriores han declarado al pueblo cosas grandes y maravillosas, y más sin en cambio no las han creído. No es diferente en estos días, mis hermanos. A lo largo de los años se han escuchado cosas grandes y maravillosas pronunciadas desde muchos lugares en nuestras iglesias, en los templos, en dedicaciones de capillas, dedicaciones de templos. Mas, sin embargo, la mayoría de las personas no aceptan estas verdades proféticas. Bien, porque no saben en dónde buscarlas, o porque escuchan a aquellos que no poseen la verdad, o porque han rechazado la verdad a cambio de todos los intereses mundanales que circulan en estos momentos. El adversario, el enemigo de toda justicia, mis hermanos, es muy astuto. Durante miles de años, él ha estado haciendo que lo bueno parezca malo y lo malo parezca bueno. Sus mensajes suelen ser estruendosos, atrevidos y arrogantes. Sin embargo, los mensajes de nuestro Padre Celestial son sumamente diferentes. Él se comunica con sencillez, en voz baja y con asombrosa claridad, que no podemos malentenderlo. Él nos ama tanto que es tan humilde, tan sencillo y con palabras que nosotros podamos entender. Por ejemplo, cada vez que Él ha presentado a su Hijo unigénito a seres mortales en la tierra, lo ha hecho usando muy pocas palabras. En el monte de la transfiguración, nuestro amado Padre Celestial dijo a Pedro, Santiago y Juan: "Este es mi Hijo amado, a Él oíd". Sus palabras a los nefitas en la antigua ciudad de abundancia fueron: "He aquí a mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre, a Él oíd". Y a José Smith, en esa declaración profunda que dio inicio a esta dispensación, solamente nuestro Padre Celestial dijo con extrema sencillez: "Este es mi Hijo amado, escúchalo". Ahora, mis queridos hermanos y hermanas, consideren el hecho de que en estos tres casos que acabo de mencionar, justo antes de que el Padre presentara a su Hijo,
Las personas ahí presentes se hallaban en un estado de temor y hasta cierto punto de desesperación. Los apóstoles estaban con temor al ver a Jesucristo envuelto en una nube en el monte de la transfiguración. Los nefitas sentían temor luego de haber padecido por la destrucción y las tinieblas durante varios días. José Smith se hallaba bajo las garras de una fuerza tenebrosa justo antes de que se abrieran los cielos. Nuestro Padre Celestial sabe que lo que más nos ayudará cuando nos rodee la incertidumbre y el temor es escuchar a su amado Hijo Jesucristo. Por eso, procuremos escuchar siempre y sentir la guía de Él, saber lo que debemos hacer en todas las circunstancias. La primera palabra de Doctrinas y Convenios es escuchar, que significa oír con la intención de obedecer. Escuchar con la intención de obedecer significa escucharlo. Escuchar lo que el Salvador dice y entonces dar oído a su consejo. En esa palabra, escúchalo, Dios nos da el patrón o modelo para tener éxito, felicidad y gozo en esta vida. Debemos escuchar las palabras del Señor, prestar atención a ellas y dar oído a lo que Él nos ha dicho. Al tratarse de discípulos de Jesucristo, nuestros esfuerzos por escucharle a Él han de ser cada vez con mayor intención. Se requiere un esfuerzo consciente y constante para llenar nuestra vida diaria con sus palabras, sus enseñanzas y sus verdades. No podemos confiar simplemente en la información que encontramos en las redes sociales. Con miles de millones de palabras en línea y un mundo saturado de campañas comerciales infiltrando constantemente por los ruidosos y malvados esfuerzos del adversario. ¿Dónde podemos ir a escucharlo? En el mensaje de nuestro querido presidente Johnny Galloso, él nos dijo, al igual que los profetas, podemos acudir a las Escrituras cuando nos sintamos solos, desamparados, desolados, compungidos, tristes, cuando necesitemos de un consejo. El presidente Johnny el viernes nos dijo en el mensaje que ellas nos enseñarán acerca de Jesucristo y su Evangelio, de la magnitud de su expiación y del gran plan de felicidad y redención del Padre. Sumergirnos diariamente en la palabra de Dios es crucial para nuestras vidas, para nuestra supervivencia espiritual, especialmente en estos días de agitación mundial. Al deleitarnos diariamente en las palabras de Cristo, las palabras de Cristo nos dirán cómo responder a dificultades que jamás pensamos que íbamos a enfrentar. También podemos escucharlo en el Santo Templo. La casa del Señor es una casa de aprendizaje. Allí el Señor nos enseña a su propia manera. Allí cada ordenanza enseña acerca del Salvador. Allí aprendemos cómo podemos apartar el velo y comunicarnos más claramente con el cielo. Allí aprendemos cómo reprender al adversario e invocar el poder del sacerdocio del Señor para fortalecernos a nosotros y a los que amamos. Cuán deseosos deberíamos estar todos nosotros de buscar refugio allí. El viernes lo confirmamos, mis hermanos, al escuchar y al aprender más acerca del templo en donde se llevan a cabo las ordenanzas salvadoras. Una proclamación para el mundo en el Bicentenario. La primera presidencia y el consejo de los 12 apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Solemnemente proclamamos que Dios ama a sus hijos en toda nación del mundo. Dios el Padre nos ha dado el nacimiento divino, la vida incomparable y el sacrificio expiatorio infinito de su amado Hijo, Jesucristo. Por el poder del Padre, Jesús resucitó y logró la victoria sobre la muerte. Él es nuestro Salvador y nuestro ejemplo y nuestro Redentor. Hace 200 años, en una bella mañana de primavera de 1820, el joven José Smith, procurando saber a qué iglesia debía unirse, fue a orar al bosque cerca de su casa en el norte del estado de Nueva York, Estados Unidos. Él tenía preguntas en cuanto a la salvación de su alma y confiaba en que Dios lo guiaría. Con humildad declaramos que, en respuesta a su oración, Dios el Padre y su Hijo Jesucristo se aparecieron a José y dieron comienzo a la restauración de todas las cosas, como se predijo en la Biblia.
En esa visión, José se enteró de que después de la muerte de los apóstoles originales, la iglesia de Cristo de la época del Nuevo Testamento dejó de existir en la tierra y que él desempeñaría un papel decisivo en su restitución. Afirmamos que, bajo la dirección del Padre y del Hijo, vinieron mensajeros celestiales para instruir a José y restablecer la iglesia de Jesucristo. Juan el Bautista, como ser resucitado, restauró la autoridad para bautizar por inmersión para la remisión de pecados. 3 de los 12 apóstoles originales, Pedro, Santiago y Juan, restauraron el apostolado y las llaves de la autoridad del sacerdocio. También vinieron otros, entre ellos Elías el profeta, quien restauró la autoridad para unir a las familias por siempre en relaciones eternas que trascienden la muerte. También damos testimonio de que a José Smith se le dio el don y el poder de Dios para traducir un registro antiguo, el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. En las páginas de este texto sagrado se halla el relato del ministerio personal de Jesucristo entre la gente del hemisferio occidental poco después de su resurrección. El libro enseña el propósito de la vida y explica la doctrina de Cristo, que es fundamental en este propósito. Como libro canónico que acompaña a la Biblia, el Libro de Mormón testifica que todos los seres humanos son hijos e hijas de un amoroso Padre Celestial, que Él tiene un plan divino para nuestra vida y que su Hijo, Jesucristo, nos habla en la actualidad, así como lo hizo en los días antiguos. Declaramos que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, organizada el 6 de abril de 1830, es la Iglesia restaurada de Cristo, de la época del Nuevo Testamento. Esta iglesia está fundada sobre la vida perfecta de su principal piedra del ángulo, Jesucristo, y sobre su expiación infinita y resurrección literal. Jesucristo ha llamado de nuevo apóstoles y les ha dado la autoridad del sacerdocio. Él nos invita a todos a venir a Él y a su iglesia para recibir el Espíritu Santo, las ordenanzas de salvación y para obtener gozo duradero. Han transcurrido 200 años desde que Dios, el Padre y su amado Hijo, Jesucristo, dieron inicio a esta restauración. Millones de personas en todo el mundo han aceptado el conocimiento de estos acontecimientos que fueron predichos. Con alegría declaramos que la restauración prometida avanza por medio de la revelación continua. La tierra jamás volverá a ser la misma, dado que Dios reunirá todas las cosas en Cristo. Con reverencia y gratitud, en calidad de sus apóstoles, invitamos a todos a saber, como nosotros lo sabemos, que los cielos están abiertos. Afirmamos que Dios está dando a conocer su voluntad para con sus amados hijos e hijas. Testificamos que aquellos que estudien con espíritu de oración el mensaje de la restauración y actúen con fe serán bendecidos para obtener su propio testimonio de la divinidad y del propósito de ella, de preparar al mundo para la segunda venida prometida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos escuchado la proclamación de la restauración del Evangelio y es entonces que llega a mi mente cómo el profeta José Smith fue instruido, cómo él con mucho amor ha sido y fue obediente en su momento para hacer todo lo que nuestro Padre Celestial le ordenara por medio de los ángeles y los profetas. Mi testimonio del presidente y profeta José Smith es tan grande, mis hermanos, que le admiro mucho y me reconforta el saber que él fue preordenado para ser el profeta de la última dispensación. Como les decía hace unos momentos, como los templos están cerrados, nosotros entonces tenemos que empezar a hacer nuestra historia familiar. Es muy importante que abarquemos la parte de investigación y la indexación y conforme pase el tiempo, yo les testifico que aumentará y mejorará su capacidad de escuchar a nuestro Padre Celestial. También podemos escuchar a nuestro Padre Celestial con mayor claridad si refinamos nuestra capacidad
de reconocer los susurros del Espíritu Santo. Nunca ha sido más necesario en este momento saber cómo el Espíritu Santo nos habla. En la Trinidad, el Espíritu Santo es el mensajero. Él les comunicará pensamientos a su mente que el Padre e Hijo desea que reciban. Él es el consolador. Él transmitirá un sentimiento de paz a su corazón al leer y escuchar las palabras del Señor. Él testifica de la verdad y les confirmará lo que es verdadero. Si nosotros hacemos nuestra historia familiar, nos ayudará para saber cómo avanzar en nuestra vida, qué hacer en tiempos de crisis y cómo discernir y evitar las tentaciones y los engaños del adversario, ya que en ese momento estaremos a tono con el Espíritu y entonces Él nos irá guiando de qué manera continuamos con esa obra milagrosa. ¿Qué sucederá si escuchamos, prestamos atención y damos oído con mayor intención a lo que el Salvador ha dicho y lo que está diciendo ahora a través de sus profetas vivientes, del profeta Nelson? Yo les prometo que seremos bendecidos con poder adicional para lidiar con la tentación, las pruebas y la debilidad. Les prometen las palabras proféticas, milagros en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones familiares y nuestros trabajos diarios. Y prometen también que se incrementará nuestra capacidad para sentir gozo, aún se aumentan todas las turbulencias, tragedias y pruebas en esta vida. Nos preguntamos a diario qué es lo que tenemos que hacer. Estamos siempre en la disyuntiva de reconocer que este Evangelio es verdadero. Tenemos ese sentimiento a veces de flaqueza. Tenemos esa necesidad de pensar y tener en nuestra vida ese sentimiento de alguna duda, de algo que nosotros tengamos. Tenemos ese sentimiento, mis hermanos, de alguna vez flaquear en todo lo que hacemos. El profeta José Smith también tuvo a través de su vida todo ese sentimiento de querer saber más, pero siempre fue obediente y humilde, reconociendo que a través de toda su vida y en la parte principal en donde fue restaurada la iglesia, él tuvo que tener fortaleza, él tuvo que tener entereza. La tercera pregunta para renovar nuestra recomendación es: ¿tenemos un testimonio de que el profeta José Smith es el elegido o fue ungido en la persistencia para restaurar la iglesia? ¿Tenemos ese sentimiento? ¿Sentimos en nuestro corazón esa verdad? Mis hermanos, les invito a que día a día puedan a través de sus vidas reconocer que gracias al profeta José Smith tenemos el Evangelio restaurado en nuestras vidas. Me invade un gran sentimiento, mis hermanos, por saber que a veces nosotros flaqueamos, porque a veces ponemos en duda, porque a veces nuestra fe no es inquebrantable y a veces nosotros tenemos una disyuntiva en que si hacemos lo correcto, ¿en qué momento seremos bendecidos? El presidente Holland nos dice que todos nuestras bendiciones llegarán en esta vida o en la venidera, pero si somos miembros fieles de esta iglesia, llegarán. Esa es una palabras proféticas que nosotros debemos valorar en nuestras vidas. Sé, sin lugar a dudas, mis queridos hermanos y hermanas de Venta de Carpio, que al hacer nuestras noches de hogar, fortalecemos nuestro hogar, nuestra relación con nuestras amadas esposas, con nuestros amados hijos e hijas. Que nosotros al renovar nuestros convenios, recordamos todo lo que debemos hacer para poder tener con nosotros el Espíritu Santo. Que nosotros honremos siempre al usar nuestra investidura en el Santo Templo, nos reconfortará y sentiremos paz en nuestra vida y paz en nuestra alma. Que reconozcamos que guardar todas las leyes y mandamientos nos salvaguardarán en estos tiempos de aflicción, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos donde es muy fácil tergiversar la verdad, donde es más fácil hacer lo malo que lo bueno, donde muchas personas con mucha ligereza se atreven
a faltar el respeto a las personas mayores, a sus esposas, a sus hijos, a sus familias, a sus padres. Hermanos, seamos conscientes, amemos a nuestros hijos, cuidémoslos. Ya que inicia seminario este próximo lunes, les invito a todos ustedes, padres, a que si aman a sus hijos e hijas, instrúyanles, motívenles, ayúdenles, cuídenlos. El seminario es una parte vital. Yo, gracias a Dios y a la fortaleza de mis padres, pude graduarme y es un sostén hoy y un pilar en mi vida. Sé sin lugar a dudas que mi Padre Celestial nos ama y desea que seamos felices en esta tierra y que podamos regresar a su presencia. Testifico de estas cosas con mucho amor y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Como los hijos de Lamán, sabemos obedecer y la